Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa La Fuente de la Vida, un programa que pretende llegar hasta ustedes con el deseo de que cada día tengamos un mayor conocimiento de todo aquello que nos lleva a una mejor calidad de vida, porque si lo pensamos un poquitín nada más, lo más importante es la salud. En esta vida lo más importante es la salud. Nuestra salud y la salud de toda nuestra familia, de todo nuestro entorno, es importantísimo. Por eso, en este programa pretendemos siempre lo mismo, llevarles el mensaje de la mano de los más prestigiosos expertos, especialistas. Vamos a tocar hoy un tema que lamentablemente lo sufren muchas personas, que es el asma. Es decir, es una enfermedad pues que sí, por supuesto que tiene tratamiento, pero que es muy molesta, sobre todo el asma alérgica, lo saben muy bien quienes lo sufren y realmente es delicado y hay que cuidarlo. Pero para ello nada mejor que tratarlo de la mano de una gran especialista, la doctora Fernández de Miguel. Así que les dejamos hoy con el tema del asma. Doctora Fernández de Miguel, un éxito su programa anterior, clarificador totalmente. Y bueno, pues además le tengo que decir una cosa, según han dicho, da usted muy bien ante la cámara. Ay, pues muchísimas gracias. La verdad es que eso no lo pensaba, pero bueno, se agradece. Así que como el tema es interesante y con buena imagen, mejor, ¿no? Mucho mejor. Y si continuando con las alergias, creo que sería interesante tocar el asma. Sí, yo creo que es un tema que como cada vez es una patología con una mayor frecuencia, pues creo que dentro de nuestra especialidad, que es uno de los temas más importantes, creo que es importante tocarlo solamente en un programa aparte. ¿Y qué es el asma? Bueno, pues el asma son episodios repetidos de obstrucción de las vías aéreas. ¿Eso qué produce? Lo que produce es una contracción de los músculos de la pared del bronquio y además una inflamación de la pared del mismo. ¿Eso qué produce? Pues que el tubo por el que nosotros respiramos se estrecha y al estrecharse pues nos da unos síntomas que son la tos, la sensación de falta de aire, la dificultad para respirar, los pitos en el pecho, el cansancio. Pero una cosa importante que hay que tener en cuenta es que el asma es reversible, lo cual quiere decir que hay momentos del día en que uno tiene una crisis y se puede poner muy malo y luego a los 10 minutos ponerse bueno, dependiendo también de la severidad del asma. Una persona que tiene un asma importante estará malo todo el día si no lleva un tratamiento adecuado, pero un asma leve o intermitente puede, ante algún mecanismo que le irrite, producirle una crisis y a los 10 minutos, incluso sin tratamiento, ponerse bien sin problemas. ¿Y qué es lo que puede producir el asma? Bueno, pues el asma lo pueden producir montones de cosas, pero una de las causas más frecuentes en estos momentos y sobre todo que está en alza en su frecuencia es el asma alérgico. El asma alérgico sobre todo afecta al 90% es la causa del 90% de los niños y adolescentes. Y el asma alérgico lo pueden producir pues, los pólenes, los ácaros, los epitelios, incluso algunos alimentos, los medicamentos, todo eso lo pueden predecir. La ventaja que tiene el asma alérgico con respecto a los demás es que si se es alérgico a los pólenes o a los epitelios o a los ácaros, con un tratamiento etiológico como es la inmunoterapia, pues se puede uno curar del asma. Se puede curar sin necesidad de ningún otro tratamiento. Aparte de la sensibilización a algún alergeno, hay otra serie de causas que nos pueden producir asma, como son pues, la contaminación en la que vivimos. Actúa como agente irritante, todos los humos de los coches, de todas las fábricas, eso hace que las vías se irriten y que se produzcan, pues que se cierren. Aparte de la contaminación, el tabaco, que aunque ya la gente está muy mentalizada a dejar de fumar, todavía el porcentaje es altísimo y sobre todo en los jóvenes que cada vez empiezan a fumar más pronto y las mujeres que cada vez fumamos incluso más que los hombres. Entonces el tabaco afecta mucho y sobre todo en las casas donde hay niños pequeños que tienen asma, los padres y sus hermanos mayores deberían realmente no fumar porque es un agente muy irritante. Entonces los niños que tienen asma, sobre todo asmas severos, pues hace que se pongan muy malos al haber un ambiente con humo, sobre todo el humo del tabaco. Otra causa que también puede producir asma es el deporte. El deporte es una causa importante de asma. No quiere decir que las personas que sean asmáticas no tienen que hacer deporte, sino que puede actuar como desencadenante de una crisis. Por este motivo es importante que las personas asmáticas que se desencadena una crisis al hacer deporte, pues que conozcan su patología, que sepan cómo son sus crisis, cuál lo desencadena y utilizar los tratamientos adecuados para el prevenirlo. Pueden hacer deporte, pero siempre que estén controlados y con el tratamiento que necesiten. Otra causa muy importante de asma
son las infecciones, tanto las infecciones víricas como bacterianas. Eso la verdad es que es muy difícil de evitar, por eso se recomienda a las personas que tienen asma severo o que tengan una edad ya avanzada o en personas mayores que tengan cardiopatías de base, el que se vacunen de la gripe, porque eso, cuantas menos infecciones se tengan, pues hará que uno tenga menos crisis. Con los niños pequeños la verdad es que es difícil, pero en cuanto van al colegio están todos malos y se lo cogen. Pero bueno, si el niño sabe que su hermano está con un catarro, pues que procure no estar muy en contacto con ello, que duerman en habitaciones diferentes, bueno, para tratar de evitar que se cojan las infecciones. Aparte de las infecciones, otra causa también muy importante pueden ser personas que son alérgicas a alimentos o medicamentos, también pueden desencadenar crisis de asma. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la temperatura del ambiente. La temperatura del ambiente para la persona asmática es muy importante. Los asmáticos deben de, sobre todo, vivir en lo más posible en un ambiente que sea cálido y húmedo. Los cambios de temperatura muy fuertes, tanto frío como calor, les pueden desencadenar una crisis de asma importante. También los días que hay viento, eso les viene muy mal. Sobre todo los ambientes secos y calurosos son los peores para las personas asmáticas. Por eso lo ideal es tener una casa con un ambiente cálido, aireado y húmedo. Otra causa importante también de asma son las hormonas, que eso nos afecta especialmente a las mujeres. Son frecuentes las crisis de asma pues antes de tener la regla o en la menopausia o también durante el embarazo. Personas que normalmente no lo tienen, en esas épocas se pueden poner peor. También lo hay en ambientes laborales que utilizan ambientes cáusticos o irritantes o personas que se dedican a la limpieza, que todos esos productos que se utilizan también son muy irritantes, lo cual puede producir también que les desencadene asma. Y en aquellas ciudades que existe grado alto de polución, digamos que puede ser más frecuente personas que padezcan asma. Claro, de hecho, eso normalmente no suele ocurrir, pero ha habido lo que se llaman epidemias, epidemias que coinciden en un momento determinado con gran cantidad de patología, coincidiendo, por ejemplo, sobre todo en las grandes ciudades, por ejemplo, con mucha polución, como Madrid, Barcelona, Bilbao, coincidiendo, por ejemplo, que hay nieblas con una temperatura muy fría y donde las calefacciones todo el mundo las está utilizando porque hace mucho frío. Entonces se recomienda, y todo el mundo va en coche porque encima hace mucho más frío y no le apetece ir dándose un paseo, pues entonces ocurre que los niveles de contaminación son mucho más altas. Entonces todo eso actúa como agente irritante, entonces se recomienda a las personas que en esos momentos pues que tengan las ventanas de sus casas cerradas y que salgan lo menos posible, porque si no todo eso puede hacer que les desencadene una crisis. Según acaba de decir hace un momentito, es decir, la mujer puede tener mayor tendencia al asma por cuanto a la parte hormonal. No es que tenga mayor tendencia, sino que una persona que también por herencia tiene tendencia a tener asma, puede ocurrir que de forma habitual no tenga ningún problema. Sin embargo, en determinados momentos, coincidiendo con la regla, que hay variaciones hormonales, o viene ocurriendo durante el embarazo, durante la menopausia, eso puede hacer que se le desencadene una crisis. También ocurre, por ejemplo, en momentos cuando una persona está muy estresada, o tiene ansiedad, o le entra la risa, o se enfada, también le puede desencadenar la risa, el asma. Por ejemplo, mucha gente dicen por eso, el asma es una enfermedad psicológica. No es que sea una enfermedad psicológica, pero sin embargo, una persona que está estable emocionalmente tendrá menos crisis que una persona que está nerviosa. Y otra cosa importante es que las personas asmáticas, sobre todo cuando el asma es severo, tienen que aprender a controlar su propia respiración, porque si tienen una crisis por el motivo que sea, de respirar bien, que se les enseña a respirar mal, pueden hacer que esa crisis vaya más o que se corte, porque es fundamental que ellos aprendan a respirar. Si aprenden a respirar de forma profunda y lenta, la crisis es mucho menor. En cambio, si se ponen nerviosos porque no están acostumbrados y no saben lo que les ocurre, pues entonces la crisis puede llegar a ser realmente peligrosa. Claro. Es que la verdad es interesante, me quedo embobadita. ¿Hay tratamiento para ello? Es decir, que digamos que la persona que no lo sabe se encuentra con esto, va al médico, le dice, tiene esto. La primera pregunta, si está en el comienzo de la enfermedad y no lo sabe, que se deben hacer nuestros telespectadores es, pero bueno, ¿yo tendré tratamiento que me ponga mejor? Hombre, por supuesto. En estos momentos se puede decir que para casi todo tenemos solución, por lo menos mejorarlo, y para el asma especialmente, ¿no? Siempre, como todos los tratamientos, tenemos 3 niveles. Un tratamiento preventivo que siempre
a lo que se trata es de evitar en lo posible las crisis, como puede ser una persona, por ejemplo, que sepa que le da asma el deporte, pues que sepa que antes de hacer deporte tiene que utilizar su medicación. Una persona que sabe que los catarros se pone malo, pues procurar evitar la menor cantidad de catarros o ante el mínimo catarro que empiece ya con su tratamiento para que se ponga malo, ¿eh? Si coincide, por ejemplo, con que sabe que hay, a lo mejor que es alérgico al gato y va a una casa donde hay gatos, pues si se pone su medicación o si no va, pues todo eso va a hacer que se prevenga. Y sobre todo, si coincide, por ejemplo, en su casa, pues las personas que son alérgicas a los ácaros, pues tratar de evitar en lo más posible pues la limpieza de la casa para que haya pocos ácaros, la época que hay pólenes de no salir demasiado al campo, tener las ventanas cerradas, ventilar a las horas que hay menos pólenes. Todas esas cosas hace que se prevenga de alguna forma las crisis, ¿eh? Sobre todo, bueno, pues si uno vive en la ciudad es muy difícil decir que haya poca contaminación, eso es imposible y no todo el mundo se puede dedicar a decir me voy a vivir al campo. Eso en teoría sería lo ideal para las personas asmáticas, pero eso no siempre es posible. Por eso es fundamental el que cada uno conozca su enfermedad, ¿eh? La verdad es que el asma hay diferentes grados, desde leve a muy grave, pero a pesar de todo hay tratamientos para todo, ¿eh? Después del tratamiento preventivo tenemos el tratamiento sintomático, ¿eh? El tratamiento sintomático, tenemos dos tipos de tratamientos. El tratamiento que va dirigido a broncodilatar, que es una de las causas que produce el asma, que es la obstrucción por una contracción del músculo. Entonces, esos medicamentos lo que hacen es abrir el músculo. Y entonces se deben de dar solamente a demanda esos tratamientos, o bueno, a veces si una persona tiene un asma muy grave que se desencadena ante el mínimo irritante, se pueden dar de forma continua, pero normalmente son medicamentos para llevar en el bolsillo, ¿eh? Que la gente lo lleve en el bolsillo porque ha entrado a lo mejor en un ambiente que está irritante o se ha empezado a reír por lo que sea y le da una crisis. Bueno, pues se da su inhalador y con eso se le quita el síntoma del momento, ¿eh? Se utiliza en el caso de que uno tenga opresión, tos, sensación de falta de aire o pitos, ¿eh? Y luego tenemos un tratamiento de base, ¿eh? Que lo que hace son antiinflamatorios. También normalmente suelen ser inhaladores, incluso también a veces es necesario utilizar, dependiendo del grado de severidad, incluso es necesario que se utilicen comprimidos, ¿eh? Pero normalmente con los inhaladores es suficiente, ¿eh? Y son eso, un tratamiento broncodilatador para abrir el pulmón, los dos mecanismos, y un tratamiento antiinflamatorio para quitar la inflamación. Y con esos dos tratamientos lo que conseguimos es pues, que el diámetro del bronquio sea mucho más grande y con eso conseguiremos el que el aire entre de forma más fácil a nuestro pulmón y con eso tener una respiración mucho más sencilla. Y luego, por último, tenemos un tratamiento etiológico, ¿eh? Que solamente se pueden beneficiar las personas que son alérgicas. El resto, que no son alérgicos, tendrán asma de por vida. Se pasarán temporadas mejores, temporadas peores, pero a veces necesitan un tratamiento siempre de sus síntomas. En cambio, la persona que es alérgica, como se le puede tratar con inmunoterapia, que lo que hace es cambiar el mecanismo de defensa ante esas sustancias, pues entonces con las vacunas realmente se curan, ¿eh? Esa es la diferencia. Que los alérgicos tienen la ventaja de curarse y el resto serán asmáticos de por vida. Hay una cuestión que está en la calle y quizás a lo mejor lo que voy a decir es por desconocimiento, pero que se oye con suma frecuencia. Oye, fulanita tiene el niño alérgico y ha tenido que quitar toda la moqueta de la casa. O el niño tiene asma y ha tenido que quitar toda la moqueta de la casa. ¿Influye realmente eso porque se puede concentrar más el polvo, los ácaros? Claro, precisamente eso son medidas que se suelen hacer para las personas que son alérgicos a los ácaros, ¿eh? En las moquetas, al ser una sustancia normalmente, aunque no absorben, pero se deposita mucho el polvo, ¿eh? Y no se pueden limpiar de la misma forma que se puede limpiar el mármol o la madera. Por eso se recomienda que las personas que son alérgicas a los ácaros y a los pólenes que no tengan moquetas en casa, que todo el suelo y las paredes sean fácilmente, que se puedan limpiar de forma fácil. Una cosa que no hemos tocado, pero yo que quería comentar, es que muchas veces las personas, sobre todo las madres o los padres, que ahora cada vez se preocupan más de los niños, es que le dicen, no, mi niño es asmático, no quiero que haga deporte. Eso es una equivocación, ¿eh? Los niños que son asmáticos deben de hacer deporte como los demás, ¿eh? Porque además es bueno para ellos. Lo único que hay que tener en cuenta es que tienen que hacer el deporte más adecuado para ellos y siempre con la medicación que necesiten, ¿eh? ¿Cuáles son los deportes mejores para los niños asmáticos? Bueno, pues los deportes mejores son sobre todo los acuáticos, ¿eh? Por ejemplo, el nadar es uno de los que son mejores. ¿Por qué? Porque tenemos un ambiente húmedo y a una temperatura pues no muy elevada. El único inconveniente que ocurre a veces con la natación es que cuando se hace en invierno, entonces al ser piscinas que son cubiertas, dicen, no, pues la natación yo voy a la piscina y me pongo fatal. Se ponen fatal no por la natación, sino porque a veces el cloro actúa como irritante. Entonces los niños que les produzca esto lo que deben de tratar es de
realizar su ejercicio físico, la natación, en piscinas que se traten con ozono. Ya lo sé que no es muy habitual, pero eso sería lo ideal. Otro deporte que es muy bueno son todos aquellos deportes cortos. O sea, cortos, por ejemplo, la carrera larga no es bueno porque todos los ejercicios físicos muy alargados son los que desencadenan con más facilidad el asma. Por ejemplo, las carreras cortas no hay ningún problema, pero por ejemplo una persona de carrera larga no es un deporte bueno. El esquí tampoco es un deporte especialmente bueno para los niños asmáticos, ni el senderismo, ni el buceo. ¿Por qué? Porque el buceo puede ser peligroso salvo que estén muy controlados. Y por ejemplo, otro deporte que es muy bueno y ahora está de moda es el aeróbic, porque son ejercicios cortos, intensos, pero cortos. Y eso es el deporte que más se debe de utilizar. Y también para los niños se deben de recomendar los deportes que sean en equipo. ¿Por qué? Porque al ser un deporte en equipo hace que, aunque todo el mundo tenga que hacer una carrera en un momento determinado, siempre se reparte el esfuerzo. Entonces eso es importante. Y además más participativo. Y además es más participativo, lo cual yo creo que es importante. Muchísimas gracias, doctora Fernández de Miguel, y esperamos contar con usted la próxima semana. No hay ningún problema, encantada.